En el terror he encontrado consuelo. Creo que hay algo que me ha dado acobijo entre brujas, hadas, muertos y demonios, entre todo este mundo mágico, entre todas estas historias, tanto oscuras como positivas. He encontrado un consuelo y creo que el volverme historiador del terror me ha llevado a sentirme como en casa. En el contar historias he encontrado un lenguaje nuevo para expresar lo que siento. La bruja agüitada. Bienvenido. Así que estas historias que les traigo esta semana las voy a narrar de una forma distinta. Voy a tratar de hablar por mí mismo. Disculpen si soy muy repetitivo con ciertas palabras o no me expreso de la mejor forma en este video, pero es que soy completamente nuevo en el mundo de narrar sin leer un texto. Ya inicié leyendo, pero honestamente no me hace sentirme completo el contar historias a través de leerlas. No digo que sea malo, simplemente me gustaría evolucionar al contarlo yo mismo, así que traté de empaparme lo mejor que pude de las historias. Sí estaré leyendo ciertos detalles, pero te narraré 4 historias para ti y espero que te gusten. Lo repito, si no soy tan bueno en ello, discúlpame, pero bueno, hoy te traigo otra entrega de historias de Reddit, la número 14 si no mal recuerdo. Y pues bueno, ten tu dosis de dopamina, ten tu dosis de terror. Mucho gusto, yo soy Kaisha, la bruja agüitada hecha de azúcar. Y welcome to my life. No, welcome to my channel. Ay amiga, no sé inglés. Welcome to my fucking video. Disfrútalo. Enjoy. Right? I don't care, no sé inglés. Disfrútalo, mi amor. Nadie me cree. Todo esto empieza cuando yo era chico. Tenía entre 7 y 8 años cuando estos sucesos transcurrieron. Yo vivía en la casa de mis abuelos por un tiempo. No quiero dar detalles de mi vida familiar, solo diré que vivía con mis abuelos, que eran los típicos abuelos cariñosos, que te hacen tu comida favorita, que te llevan al cine, que te dan nieve, que te consienten. El tipo de abuelo que te vas de vacaciones un mes con ellos y regresas como pesando 200 libras más. Bueno, ese tipo de abuelo y abuela eran mis abuelos. Era maravilloso, era como el típico sueño de un niño, el vivir sin restricciones, vivir con tus abuelitos que te aman. No digo que no aman a mis padres, pero ellos no tienen cabida en esta historia porque transcurrió con mis abuelos y con mi tía. No tengo una fecha exacta, solo me acuerdo que tenía 7 o 8 años. Disculpen si no les doy una fecha exacta de cuando transcurrió esto, pero era aproximadamente la 1 AM, el día que transcurrió el primer suceso. Yo recuerdo tener mucha sed, pero esa sed que es casi incontrolable, que necesitas beber agua, porque hasta la boca se te seca, la lengua la sientes tan áspera que hasta en un punto te raspa el paladar, así que yo buscaba saciar esa sed. Entonces opté por salir de mi cuarto. Para ese momento todo transcurría normal, no era que hubiera cierta sensación de terror, no era que hubiera visto algo, no era que hubiera algo acechándome desde hace tiempo, no, de repente en un momento todo esto transcurrió. Recuerdo que sí me causaba cierto miedo la casa, porque es de esas típicas casas de abuelos mexicanos que ya sabes, antes de que las cosas costaran miles y millones de pesos, de que ahora, por ejemplo, compras una casa y te sale como 4 millones de pesos y es una casa de Infonavit chiquitita que muy apenas cabes tú y un hijo y tu marido, mi amor. Pero antes, las verdaderas casas, corazón, las casas de que 4 cuartos, 5 baños, un patio gigante, un patio delantero, estacionamiento, casas de las grandes, no millonarios. No te estoy hablando de lujos, te estoy hablando de simplemente una casa grande, pero en específico la casa de mis abuelos me aterraba por su grandeza, no porque hubiera algo en sí acechándome. Hasta ese día,
Era la 1 AM. Fui por agua, como les dije, tenía la lengua seca, la boca seca, me moría de ganas de tomar un vaso de agua. Yo seguí por el pasillo que junta todos los cuartos. Todos pasamos por ese pasillo, pues es el que conecta a todos. Así que yo tomé camino y, como dije, me causaba cierta inquietud la grandeza de la casa, y más de noche porque estaba oscura. Por suerte en mi cuarto yo no vivía a oscuras porque tenía mi televisor, y ese televisor era algo antiguo, pero lo suficientemente actual como para darme la hora exacta y para darme su brillo. Gracias al televisor pude ver un poco el pasillo de la luz que salía de mi cuarto, que me dirigía a tomar agua al garrafón. Cuando tomé el vaso, me serví el agua que necesité, la bebí. Estuve bebiendo varios vasos de agua porque en verdad sentía una sequedad tan grande que hasta en un punto me extrañó, porque yo nunca fui de tener mucha sed en las noches, así que era completamente nuevo para mí. Y cuando estaba bebiendo, algo me dijo, no diré mi nombre, lo inventaré, no puedo decir mi nombre porque quiero que se mantenga anónimo esta historia. Mi nombre era Jaciel, pongámosle mi nombre, es Jaciel. De repente sentí que mi mente me decía, Jaciel, voltea. Jaciel, voltea. Y sí, lo hice. Volteé. Cuando volteé, buscaba algo, no sé qué. Repito, yo no es que antes estuviera aterrado en el hogar de mis abuelos. De hecho, había sido muy pacífico mi estancia en la casa de mis abuelos. Sin embargo, en esta ocasión sí sentí un miedo. Sí, era miedo porque me intimidaba lo grande que era la casa, sí, pero ahora era un miedo de que algo estaba ahí. Porque cuando bebí y sentí la sensación de voltear, mi mente me dijera de que voltearas atrás, lo hice por la sensación más grande que me abordó, que fue la sensación del miedo, del acecho. Y cuando lo hice, miré unos ojos gigantes. Por un momento dije, no sé, ¿a dónde ser mis abuelos? O mi tío, porque mi tío vive con nosotros. Pero eran tan grandes los ojos que mi mente me hizo comprender, ¿quién carajos va a tener los ojos tan grandes? Eran unos ojos, podría decirse, de animal. No sé si era algo demoníaco, un fantasma o un propio animal que se haya metido, pero no creo que un animal a las 1 de la mañana se haya metido y no haya hecho ningún ruido que alertara a mí, a mi tío o a mis abuelos. Así que era imposible que fuera un animal. No sé cómo describirlo porque no he visto animales tan grandes para imaginarme de qué tamaño podrían ser los ojos de tal animal. Solo sé que me aterré. Lo único que hice, no grité, no pataleé, no le pedí ni ayuda a mis abuelos. Simplemente me fui a dormir. Dije, tal vez estoy imaginándomelo. Cerré los ojos, caminé lo más rápido que pude a mi cuarto, y cuando me dormí, pasé la noche en tranquilidad. No me volvió a molestar, o eso creí que iba a pasar. Tengan en cuenta la línea del tiempo. Primero me desperté a la 1 AM buscando un vaso de agua. Después me desperté a las 2 AM o 3 AM. No tengo una gran certeza del horario. Solamente me acuerdo que por ahí rondaba las horas. Tengan en cuenta, tenía 7, 8 años. Ya han pasado muchos años de eso, ya soy una persona adulta, así que no son claros los detalles, pero sé que era 2 horas o 1 hora después del suceso. Cuando ocurrió por primera vez que miré los ojos, yo pensé que ya me había librado de ellos, pero cuando dio las 2 o 3 de la mañana, algo me volvió a alertar. No sé si era eso hablándome a través de mi mente, no sé si era mi conciencia, un ángel, no lo sé, pero cuando volví a despertarme, miré unos ojos, pero ahora en mi espejo. Traté de moverme, traté de escapar, traté de correr, pero era extraño. Podía mover mis brazos y mi cara y mi cuello, pero sin embargo no podía mover mi pecho. Estaba como amarrado, como atado. Ni mis piernas las podía mover. Solamente me quedaban libres los brazos, la cabeza y pues el rostro, claramente. Recé, pedí ayuda, porque algo se acercaba a mí, poco a poco. Primero lo miré en una esquina, y cuando me di cuenta de quién era, me aterré, porque era yo. No era un demonio, no era un fantasma, no era una sombra, era yo. Me estaba viendo a mí mismo, pero no era una versión angelical, no era algo bueno, no era que desprendí de mi cuerpo y ahora me estaba viendo en un viaje astral. No, era una versión demoníaca de mí. No sé si era un doppelganger, no sé si era un cambiaformas que tomó mi forma, un demonio, no sé, no tengo idea, solo sé que lucía como yo, tenía mi misma ropa, mi misma cara, pero algo distorsionada, lo suficientemente humana para saber que era mía, pero lo suficientemente diabólica para aterrarme, porque su boca iba de acá, acá, acá
Y acá, de cada comisura del labio hasta donde topaba con la barbilla, tenía una boca gigante, tan grande que sentía que me iba a devorar con ella. Sus ojos grandes, tan oscuros que no podía ni ver la pupila, pero sabía que era yo, por la ropa, por el tamaño, por el color del pelo, pero era una versión demoníaca que me aterrorizó. Recé que no se acercara. Traté de voltear la cabeza porque, como dije, era lo único que podía mover. Y cuando lo hice, de repente sentí un cuerpo pesado cayendo encima mío. Y cuando abro los ojos, veo que era yo, esa versión demoníaca aterradora que buscaba no sé qué. No sé si buscaba mi alma, mi carne. No sé qué era lo que quería con exactitud, pero sé que no era nada bueno. Sé que era algo malo, algo demoníaco. Y sí, recé cuanto pude, todo lo que mi abuela me había enseñado de más niño, el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, todo lo que había en mi repertorio respecto a rezos lo hice, lo recé, lo recité y por suerte se fue. Creo que Dios me cogió en sus brazos y me protegió de él. Ya no lo volví a ver, ya nunca volví a tener una experiencia así, porque ya no volví a dormir solo. Cada vez que iba a un verano, unas vacaciones, o mis papás se tenían que ir de viaje al trabajo en otro estado, en otra ciudad o incluso otro país, yo prefería quedarme sí con mis abuelos, pero durmiendo junto a ellos. Yo ya nunca volví a dormir en esa casa, a solas, y nunca lo volveré a hacer, porque no sé si mi otro yo volverá a ir por mí. Bueno, amigas, esa fue la primera historia. Espero que no haya narrado tan del culo. Ay, amiga, perdón. Me ocupo pendeja. Ocupo hidratar mi garganta. Ni mamando polla, amiga, se me seca tanto la garganta cuando leo historias. Pero whatever, amiga. Vamos con la siguiente historia, corazón. Y la siguiente historia se llama Trajeron el mal a mi hogar. Mucho gusto, no diré mi nombre. Quiero que mi historia se mantenga anónima, pero solo diré que lo que pasó fue algo real. No creo ser la historia más aterradora, pero creo que hay cierta maravilla en mi historia, maravilla terrorífica, que le pueda atraer a los amantes del terror. Pero mi historia va. Era un hombre ya adulto, soltero, sin hijos, sin pareja. No diré cómo me defino sexualmente, solo diré que vivía con mi mamá y por ahora no buscaba una pareja. Sin pareja. Vivía junto a mi madre, en paz. Era una convivencia linda, sin enojos. Bueno, miento, tal vez uno que otro roce, pero sin embargo no era nada alarmante. Vivíamos en paz, en tranquilidad, en una gran belleza, en una gran armonía. No sé cómo explicarlo, lo armonioso que era. Era tan cálido que me destroza un poco el alma lo que terminó pasando por mi amabilidad. El punto es, yo tengo un amigo, bueno, tenía un amigo de años, de esos amigos que son tus compadres, tus hermanos, que si tú ocupas un riñón te lo dona. Bueno, espero que si hubiera ocupado un riñón me lo hubiera donado, pero ahora lo dudo después de lo que pasó. Éramos amigos desde la infancia, crecimos juntos, éramos vecinos. Él se terminó mudando después, pero el punto es que éramos de esos amigos que conocen la primera mujer que tuvo el otro, el primer trabajo, el primer beso, el primer todo. Éramos de esos amigos inquebrantables, pero todo cambió cuando él se juntó con una mujer. No diré su nombre para respetar su identidad, pero era una mujer linda, morocha, chaparrita y más joven que él. No digo que él fuera un depredador de esos que andan en internet, de que tiene 40 años el cabrón y se coge una mujer que muy apenas llega a los 20. No, me refiero a de que ella tenía 25 y él 26. Me refiero un poco más joven, no era una infante con un adulto. No era de ese tipo de hombre y no creo que lo sea aún, aunque ya no tengo contacto con él, pero diré que sí había cierta diferencia. No era abismal, pero sí había diferencia de edad, siendo ella más joven que él. Honestamente yo no tenía mala fe con ella, sin embargo había algo que no me cuadraba en ella, algo extraño, no sé explicarlo, era como una vibra oscura. No puedo decir si era una bruja, si tenía algo demoníaco detrás, pero sabía que había algo malo con esa chica.
no me había dado indicios a mí y mi amigo no me contó sobre pistas que me dijeran de su mal comportamiento, de su mala leche, de sus malos espíritus. No, simplemente había algo que en ella no me cuadraba del todo. No era de mi agrado, pero tampoco era un grosero con ella. No le volteaba la cara, simplemente la saludaba con cortesía y hasta ahí. Pero nos unimos cuando un día mi hermano de vida, no de sangre, me pidió que si por favor lo recibía a mi casa, porque la casa en la que vivía por aquí en mi barrio cuando éramos vecinos era rentada, así que en cuanto su familia se fue de esa casa, pues ya él no tenía por qué poner un pie adentro, así que las rentas en ese tiempo eran muy caras. No tenía dinero él, recién lo habían despedido, así que él estaba solo. Y yo, como su amigo de años, decidí apoyarlo y le di a cobijo en mi hogar. Obviamente preguntándole a mi madre antes de darle paso a nuestro hogar, y ella aceptó. Ella dijo que estaba bien, que le parecía correcto. Ella lo conocía desde niño, así que es como su... no diría que su hijo, pero sí lo quería demasiado. Y sí, llegó al hogar, llegó a nuestro hogar, puso sus cosas en un cuarto que teníamos ahí, de esos abandonados, donde hay chatarra. Sacamos la chatarra y él se estuvo ahí meses con su mujer. Al inicio era lindo porque venían sus otros hermanos a convivir, y como yo también crecí con ellos, no era tan cercano con ellos como lo era con él, pero nos la pasábamos bien, bebíamos, hablábamos de la vida, y me acerqué un poco a su mujer. Me di cuenta que no era mala como yo creía. Tal vez ella no era mala, pero lo que llevaba consigo sí. 6 meses después, justamente 6 meses de estarlos manteniéndolos porque no trabajaban, llegaban a limpiar, pero no hacían mucho más. Ya se tornaba incómodo tenerlos en mi hogar, pero ocupaba algo que me diera una razón severa para correrlos. Porque sí los quería correr, porque 6 meses sin trabajar, sin ayudar, sin poner ni un peso para comer, la luz, la renta, el agua, me llevó al límite, pero ocupaba algo más grande que simplemente eso, y lo obtuve. Fue justamente como dije, 6 meses que se empezó a manifestar algo en la casa. Era un hombre de 1,50 m que se manifestaba por los pasillos. Lo llegué a ver yo, lo llegó a ver mi mamá, pero lo llegó a ver mucho más ellos, porque creo que venían con ellos. Porque también había una niña, lo recuerdo bien, yo la llegué a mirar, vestimenta blanca, pelo largo, era grande y oscuro. Así que yo los llegué a ver a los dos, pero los atormentaba especialmente a ellos, porque ellos al día siguiente, después de una noche que dormían, yo pensé que lo que me decían era mentira, porque me contaban que amanecían con rasguños en formas de cruces, rasguños en general como si fueran de animal. Yo pensé que tal vez tenían sexo y ya sabes, muy salvaje, y se lastimaban entre sí, pero en un punto no creí que fuera posible, porque era todos los días y eran literalmente una cruz. Venía acompañado con las apariciones que empezaron a ocurrir en la casa, así que les creí después de tanto, y con eso los sentencié. Sí, los sentencié a que se fueran de mi hogar, porque mi madre, un día después de tanta actividad paranormal, después de vivir tantas cosas agresivas, me pidió que los corriera, y lo hice después de la última gran cosa que yo miré. Estábamos bebiendo los tres, mi amigo, su mujer y yo. Estábamos tomando, divirtiéndonos. Yo dije, va a ser la última vez, la última noche de diversión, porque se van a ir. Ya lo había decidido para el momento. Pero la mujer me dijo, ¿quién es el niño? Mientras estábamos bebiendo. Y yo dije, ¿qué carajos habla? ¿Cómo que un niño? Si estamos bebiendo, no hay niños, no tengo hermanos pequeños, éramos solo los tres. Me recalcó de nuevo, el niño que está allá. Me señaló la cocina es una cocina abierta que se puede ver a través de las salas. Nosotros estábamos en la sala y miré lo que ella me señalaba. Me costó enfocar porque era de noche, pero entre medio de la estantería que tenemos abajo, donde ponemos los platos, ya sabes, las estanterías de suelo, las que van pegadas al suelo y que también cubren la tubería. Bueno, esa estantería que la mayoría tenemos con platos, bowls y cuanta chingadera más llena de cosas que ni ocupamos. Miré las puertas abiertas y en vez de ver solamente los platos que no usamos, miré algo oscuro con forma demoníaca, ojos, cuernos, lengua gigante,
dientes filosos, sonrisa macabra, piel oscura, era un demonio. Y dije, váyanse al carajo. En mi mente. Con ellos fui amable, para ser honesto. Les dije que por favor tomaran sus cosas al día siguiente y se fueran. Obviamente se lo tomaron a mal, dijeron que exageraba, pero también usé, para ser honestos, usé la excusa de, no, bueno, no era una excusa, porque de verdad me molestaba que los estuviera manteniendo los dos, y pues lo usé a mi favor. Sus meses sin trabajar y la actividad demoníaca lo usé a mi favor, diciéndoles que ya estaba harto, y los corrí, y se fueron y nunca más los volví a ver, y espero nunca hacerlo, porque no sé qué había con ellos, junto a ellos, no sé qué los perseguía, porque se quedó en mi casa una parte de ello, pero después de palo santo, agua bendita, uno que otro padre viniendo a bendecir el hogar, logré desaparecer lo que había en mi casa, y se fueron, ellos con lo que sea que llevaban junto a ellos, y ya nunca más los volví a ver, y espero no volver a hacerlo, porque no sé qué los persigue, y no sé qué quieran de mí. amigas. Ya tengo la garganta seca. Llevo 29 minutos. Ay, amiga, me gusta más hablar así, amiga, sin guión, sin leer algo, así a pelo, porque el hecho, honestamente, las historias que saqué de Reddit sí están chivillas, pero le echo más crema a mis tacos, amiga, para que suene mejorcito. Tampoco es que yo narre como locutor, mi amor, pero voy aprendiendo, téngame paciencia. Y bueno, la siguiente historia ya, sin hacerla más de pedo, porque ya la garganta mía, llevo 29 minutos hablando, la garganta la tengo seca, amiga, porque yo soy introvertido, amiga, yo no hablo. Yo en mi vida cotidiana evito hablar. Me la paso viendo TikToks, editando y escribiendo. Así que esto de hablar por tanto tiempo y tan seguido sin casi respirar me agota la garganta, amiga. Así que vamos con la última historia, que se llama El fantasma en la casa de mis suegros. Bueno, soy una chica de una edad no muy grande, pero tampoco muy joven. Estoy en mis 20s, digámosle. Me casé hace poco con mi pareja. Todo fue maravilloso. Un hombre atento, divertido, guapo. Pero tenía el detalle de que era pobre. Y yo también era pobre. Y yo no buscaba un hombre rico que me sacara de la pobreza. Simplemente buscaba un hombre al que amar. Así que cuando me dijo, después de casarnos, que íbamos a vivir con sus padres, no me molestó, más bien me sentí incómoda, pero por ellos, no por mi pareja. Pero por suerte mis suegros nunca me trataron mal, pero con ellos había algo extraño, no en ellos sino en su hogar. La boda fue muy divertida, nos la pasamos bien, bebimos alcohol, bailamos toda la noche, pero en un punto todos nos cansamos, ya era las 3 de la madrugada, y nos fuimos a la casa de mis suegros, y con nosotros se fueron unos amigos muy importantes, de esos amigos de años, que fueron junto a nosotros a nuestro medio hogar. Era nuestro hogar de paso, no era nuestro hogar, pero se sentía como hogar por la calidez de mis suegros. Así que nos fuimos de after, creo que así se le llama ahora. Vivimos un poco en la casa de mis suegros, pero en un punto decidimos dormir para despertar al recalentado, ya sabes, lo mero bueno, lo que sabe más rico, el comer el pozole hecho por tu tía, recalentado al día siguiente con una cerveza, aunque estés muriéndote de la cruda. Sí, nos fuimos, bebimos un poco, pero dormimos. Y como dije, venían mis amigos con nosotros, así que ellos se durmieron en el cuarto de invitados. Por suerte, pues la casa de mis suegros es bastante grande, había cuartos de sobra. Mis amigos al día siguiente, después de emborracharse y dormirse, me contaron que la noche la pasaron algo mal, porque cuando dormían miraban una niña, 1,30 m, 40 m, con el pelo largo y oscuro, que los acechó toda la noche y no los dejaba dormir. Yo pensé que tal vez eran los efectos del alcohol, que simplemente habían bebido de más, pero cuando me contaron eso, me aterró un poco, pero no le di la suficiente importancia como para contárselo a mi marido o a mis suegros. Lo dejé pasar. Todo empeoró cuando yo siempre acostumbraba a llegar temprano, más que todos.
Usualmente mis suegros llegaban después y al final mi marido, que era un día habitual. Yo había llegado del trabajo, estaba cansada, buscaba comer y quitarme los tenis, descansar los pies, ver un rato la televisión. Y cuando estaba viendo la televisión, después de haberme hecho un sándwich, escucho azotarse las puertas de arriba. No le tomé importancia, para ser honesta. Yo pensé que pues era mi marido que llegó temprano y que en un punto iba a bajar, pero todo cambió. Todo se tornó diferente cuando recibí una llamada. Y era mi marido diciéndome que estaba con mis suegros en el supermercado. No estaban en la casa, no estaban en el patio, no estaban arriba. Estaban en el mercado como a 2 kilómetros, 4 o 5 kilómetros, no recuerdo bien a qué distancia está, pero sé que está bastante retirado de nosotros, así que era imposible que ellos fueran. Entonces me armé de valor y subí, pese al miedo, pese a la duda, pese al terror tan grande que me causó escuchar los azotones de las puertas de arriba. Cuando llegué al cuarto en donde se estaba azotando la puerta, abrí y no había nadie, solo un frío, de esos fríos helados que te queman. Y era época de frío, no sé si realmente estaba haciendo tanto frío como para que se sintiera como una heladera, o era diferente, era abismal la diferencia. Sí había un frío congelante allá afuera, era tan helado que parecía que hubiera hielo seco. Bueno, así de congelante era el frío en esta habitación. Me aterré, me espanté, recé mientras corría, bajé las escaleras lo más rápido que pude. Si en mis capacidades como humano pudiera volar, lo hubiera hecho, carajo. Les juro que hubiera preferido mil veces encontrarme un ladrón y darle sus buenos golpes a toparme con soledad. No había nada, no había ni un humano ahí, así que era imposible que alguien estuviera haciendo ruido. Y cuando me salí, yo esperé y traté de pasarlo por alto, pero después había pasado tiempo. Era el cumpleaños de mi marido, lo festejamos, todo bien. Pasamos el día siguiente, después de la fiesta de mi marido, a la misma rutina y todo era tranquilo. Yo llegué primero, ya había olvidado lo que me había pasado, lo tan fuerte que me había pasado escuchar azotones cuando estaba sola. Pero lo que pasó después me aterró más. Había un globo rojo de helio que le regalaron a mi marido del trabajo, y pues él lo llevó y lo dejó en la casa por ahí. Yo pasé al baño a hacer mis necesidades porque venía llegando al trabajo, el transporte no se detenía, no iba a detenerse por mí para dejarme pasar al baño, así que yo corrí, corazón, porque mis necesidades me hablaban. Corrí al baño, hice lo que tenía que hacer y yo noté que el globo rojo estaba en una esquina, en específico en la esquina donde están las escaleras. Pero cuando salí del baño, tengan en cuenta que el baño está a otra distancia muy diferente y en otra locación muy diferente a la que están las escaleras. Era imposible que un globo se moviera solo desde la otra punta, pero justamente el maldito globo llegó enfrente mío. Cuando yo abrí la puerta después de salir de hacer mis necesidades, me topé con que el globo estaba enfrente mío, a mi altura, enfrente de mi cara. Me espanté, corrí, busqué refugio allá afuera. Preferí congelarme en el frío a estar ahí, porque era anormal que un puto globo se moviera solo. Comprendo, cuando van perdiendo el helio se van moviendo. Creo que sería más lógico que lo hubiera encontrado en el suelo a encontrarlo enfrente mío en una distancia tan grande. Eran como que 5 o 10 metros de distancia, y que no tardé ni 3 minutos. No fueron tantos los minutos, simplemente oriné y salí, me lavé las manos y ya. ¿Cómo fue posible que el globo saliera donde estaba, de la zona en la que estaba, y llegara enfrente mío y justamente estuviera a mi altura? Corrí como pude, empujé el maldito globo, no me importó si lo ponché, ni me di cuenta si lo ponché o no, pero corrí afuera. Y estando afuera esperando que llegara mi marido, me topé con los mismos ruidos de aquella vez. Se escuchaba cómo azotaban las puertas, cómo parecía que los fueran a romper, cómo parecía que alguien con ira estuviera maltratando los muebles de allá adentro, haciéndolos mover. Y cuando volteo hacia atrás, porque estuve ignorando el ruido, pero mi curiosidad pudo más, cuando volteé a ver hacia la ventana, miró como claramente había una sombra oscura asomándose, viendo hacia afuera, moviendo la cortina. Miré cómo movió la cortina y me buscaba a mí. No sé cómo pude vivir a partir de ahí, después de esos sucesos, pero lo hice. Por suerte, después salí de ahí y viví con mi marido en nuestro propio hogar, pero había algo ahí que no me quería. Había algo en la casa de mis suegros
que me quería, no sé si lastimar, llevarme consigo o algo más, pero sé que algo ocurría y sé que no era normal. Ya estoy hasta la verga, ya me cansé, amiga, ya me dolió la garganta tanto narrar. Ay, porque amiga, le echo mucha crema a mis tacos y trato de que suene mejorcito. Perdón si repito muchas palabras o si no me queda tan chido. Pero amiga, tengan en cuenta que soy muy nuevo narrando, hago lo mejor posible. Prometo que voy a leer cuando tenga dinero, amiga. Me voy a comprar libros para aprender a leer. Ahora, pendejo, ya sé leer, amigas. Pero me refiero a que me voy a comprar libros para aprender a hablar mejor. Y también voy a practicar un poquito más porque ocupo mejorar mi confianza. Pero creo que no lo hago tan de la verga. Puedo mejorar y lo haré. Y recomiéndenme libros, si alguien ve esto, recomiéndenme un libro para leerlo y mejorar mi léxico y mi forma de hablar. ¿Cómo se le llama? Mi dicción. Pero libros chidos, amiga, de fantasía, de novelas. Novelas. No tienen que ser de fantasía, simplemente novelas. No importa que sea la típica novela de una hacienda, de como lo que la vida me robó, de una mujer que fue robada por un hombre ranchero rico, muy guapo. No me importa que sean de ese tipo. Ajá, yo me leo de todo lo que sea de novelas, mi amor. A mí me mama Wattpad. Ya no lo uso tanto como cuando tenía 14 años, 13, 14 años. Pero qué buenos momentos serán pasar mis tiempos leyendo Wattpad. Así que, para que sepan el tipo de lector que soy, amiga. A mí dame novelas o cosas de terror, pero tampoco algo tan elaborado para que me haga pensar. No, amiga, a mí dame algo tranquilito, mi amor. Algo tranquilito, algo circular, como se dice, redondo. Algo redondo, amiga. Inicio y final. Inicio, desarrollo y final. Y que no sea nada mamador. A mí dame historias simples pero bien hechas. Simple pero bien hecha, mi amor, que me guste. Así que ya, amiga, vámonos a leer la última historia, a narrar la última historia. Y la historia se llama Algo extraño en Afganistán 2012. No diré mi edad exacta ni mis datos, porque lo único que sabrán sobre mí es que soy militar y actualmente ya pasó de los 30 y tantos años. Que lo que ocurre no quiero que llegue a afectar a alguien de alguna forma. Solo les diré que viví en el foso mortero cerca del área de aterrizaje y la estación de primeros auxilios. Yo conviví cerca de la muerte. Pues ya sabes, los soldados estamos conviviendo con asesinatos, con violencia, así que el vivir cerca de la muerte no era algo extraño para mí. Pero cuando vives cerca del área de curación escuchas muchas cosas turbias, escuchas mucho dolor, mucha agonía y ves la pérdida de muchos que incluso fueron tus amigos, que fueron seres queridos. De alguna forma muy extraña me acoplé a vivir ahí. No era algo nuevo para mí el escuchar lamentos de vivos o muertos, no sé si lo estaban, solo sé que escuchaba lamentos, solo sé que escuchaba dolor, pero de alguna forma extraña lográbamos vivir con felicidad en esas circunstancias, porque en las noches los chicos y yo nos las pasábamos hablando, bebiendo, después de obviamente de practicar, de ejercicios, de esforzarnos para estar en mejores condiciones para cuando tengamos que ir a la batalla. Los que quedábamos vivos tratábamos de esforzarnos mucho para seguir manteniéndonos vivos, pero también para disfrutar de la vida, y teníamos los pequeños placeres como beber en la noche cuando podíamos y espantar a nuestro sargento, que era un hombre algo mayor que nosotros, de esos hombres de temple fuerte, de carácter duro, de carácter inquebrantable, pero tenía una debilidad, que era que le daba miedo las historias de terror. Así que los chicos y yo nos aprovechábamos, jugábamos con él, hacíamos bromas, le contábamos las historias para aterrarlo y causarle nerviosismo notorio en su cuerpo. Nunca lo admitía, pero era obvio que le causaba terror, así que nos divertíamos asustándolo y él se vengaba de nosotros, el sargento, haciéndonos cargar miles de pesas, haciéndonos hacer abdominales, sentadillas, de todo ejercicio que nos rompiera los huesos para vengarse después de espantarlo cada noche. Le hacíamos miles de bromas respecto al terror, porque notábamos que su punto débil eran las historias de terror, que le causaba inquietud. Se notaba en su cuerpo la inseguridad que le causaba esas historias. Era un hombre rudo en la batalla, sí, pero en respecto a ese mundo del terror no lo era. Le contábamos las historias que vivíamos cada uno de nosotros, así que lo teníamos como un chiste, como una diversión. Pero todo se tornó diferente, al menos para mí, cuando una noche que fui asignado junto a mi mejor amigo del batallón
a cuidar el área, a hacer el rondín junto a él. Eran rondines tranquilos, usualmente no pasaba nada. Eran semanas las que pasábamos a veces sin actividad paranormal. De hecho, lo que nos pasó, que les voy a contar, simplemente nos pasó cuando ya nos iban a relevar. Ya habíamos cumplido nuestro tiempo cubriendo. Los demás días que pasamos juntos era hablando, era viendo películas en DVD, en un pequeño reproductor que tenía, comiendo comida chatarra, divirtiéndonos. Y todo era tranquilo, era ameno, era hasta divertido. De decir, cada uno se turnaba para dar su rondín mientras el otro miraba un poco de la película y comía, o a veces los dos íbamos a hacerlo, pero no era nada exhaustivo, eran tiempos tranquilos en esa época. Él, una noche antes de que los sucesos ocurrieran, me comentó que lo habían espantado, que él iba con su linterna roja, porque nos daban una linterna roja para alumbrar nuestro camino, porque no son tan llamativas como una linterna de luz blanca, que era muy poco lo que podíamos ver. Me contó que mientras iba caminando, antes de quedar conmigo a dar los rondines, con su otro compañero lo espantaron, porque él iba caminando tranquilo, iba con su luz roja y de repente sintió algo que lo vigilaba, algo que lo empezó a hacer sentir incómodo, algo que había en la oscuridad que lo atormentaba. No sabía qué era, pero lo aterró. Recuerda solamente que corrió hacia su compañero pidiéndole ayuda, gritando, ignorando lo que iba detrás de él. Me dijo que llegó a escuchar pasos, pero sin embargo lo que le aterró fue la sensación de miedo, de que algo lo vigilaba. Pensó que tal vez era otro hombre, pero sabía que no lo era, porque si no lo hubieran detectado desde hace mucho. Pero no era un hombre, era algo. Pero lo dejó pasar. Pero no fue hasta que estuvo conmigo que le pasó lo más fuerte. Él fue a dar su rondín y yo me quedé ahí adentro. Y cuando me cuenta que estaba regresando acá conmigo, sintió esa sensación de vigilancia, de que alguien lo estaba viendo, de que algo lo estaba acechando. Pero ahora sacó su arma y disparó a la nada. De repente empezó a escuchar gruñidos, algo aterrador. Un ser empezó a escuchar. Volteó y no había nada, pero oía sus pasos, oía sus fuertes pasos corriendo detrás suyo. Corrió cuanto pudo. Y por suerte esa cosa no lo alcanzó. Llegó hacia mí aterrado, con el cuerpo helado, sudando frío. Estaba completamente fuera de sí. Lo traté de calmar, hablé con él y me explicó que algo lo siguió, que había algo aterrador ahí. No sabemos hasta el día de hoy si eran los muertos del batallón que quedaron ahí, sus almas. No sabemos si era algo más oscuro, algo malicioso que quedó en el lugar. Pero sabíamos que ese algo quería algo más, porque no solamente nos acechaba a nosotros, quería el miedo que causaba en nosotros, porque fueron cientos los hombres que pasaron por nuestra base militar. Cada uno de ellos tenía una experiencia respecto a ese ente que los perseguía, que sentían la sensación de vigilancia, ese terror, que disparaban. Incluso muchos dijeron que dispararon, pero que no le apuntaban a nada porque no había nada. Pero sin embargo algo los perseguía, algo iba detrás de ellos, de todos nosotros, incluyéndome. Pero nunca supimos qué era. Solo sé que había algo en el batallón, en la base militar. Sé que algo quedó ahí. No sé si eran las almas en pena o si era algo más. Más de 10 años después me pregunto, ¿qué había en la base militar? Ay, amigas, estoy mamá. Estoy hasta la verga, amiga. Mucha narración. Perdón si me puse muy de nervios en esta última historia, pero no sé, de repente los nervios me llegan, hay veces que se me van y hay veces que vuelven, así que perdón si me... Ay, perdón. Perdón si me acojoné al final. No del miedo por la historia, sino por los nerviositos, amiga. Perdóname, discúlpame. Trataré de mejorar mis nervios y que no se apoderen de mí. Así que eso fue todo, amiga. Soy Gaisha, la bruja aguitada de Azúcar. Sígueme en Instagram, por favor, hija de perra. Sígueme, por favor, que quiero seguidores y quiero validación. Ahí sí muestro mi cara. Y sígueme aquí, por favor, que tengo hambre y quiero comprarme unas papas con lo que gane en YouTube. Bye, amiga. Soy Gaisha, la bruja aguitada.